Hola, gente de YouTube. Estoy de vuelta con un nuevo video para el canal. Quiero recordarles que ninguno de los personajes ni la teoría que verán en este video son de mi autoría. Todos los créditos corresponden a sus respectivos creadores y autores originales. En la descripción encontrarán el enlace tanto al fanfic como al perfil del autor, para que puedan apoyarlo directamente. Y para finalizar, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Así sabré que les gusta el contenido y podré seguir trayéndoles más fanfics interesantes. Sin nada más que decir, los dejo con el fanfic. El camino desde el centro comercial hasta el bar fue tranquilo, con el grupo caminando entre el bullicio de la ciudad iluminada por los carteles y los escaparates. Shoto hablaba con Momo, comentando detalles de una próxima práctica de la agencia de su padre, mientras más atrás, Izuku caminaba junto a Yuki. He notado que controlas mejor las descargas, dijo Yuki con un tono calmado, mirando de reojo a Izuku. ¿Estuviste entrenando con tu abuelo? Izuku sonrió, algo orgulloso. Sí, aunque todavía no me sale perfecto, admitió, rascándose la mejilla. Pero voy mejorando. Yuki asintió, algo sería. Yo también, aunque el viejo Endeavor sigue encima todo el tiempo, bufó con leve fastidio. Con Shoto compartimos el mismo Kirk, así que ya sabes, espera que uno de nosotros sea el número uno tarde o temprano. Izuku soltó una pequeña risa comprensiva. Seguro que cualquiera de los dos lo logrará, aseguró con sinceridad. Los apoyo siempre. Yuki se sorprendió un poco por su respuesta, bajando la mirada con una sonrisa tímida. Gracias, mi gorilla. Luego levantó la vista, cruzándose con la suya. También espero que tú llegues lejos, incluso con Isashi encima. Ese hombre es peor que mi padre. Izuku se encogió un poco de hombros, con una risa nerviosa. Sí, puede ser, dijo, apartando la mirada con cierta incomodidad. Pero igual, pienso apoyar a mis amigos, incluso si me aplasten el camino. Yuki sonrió, mirándolo de nuevo, más cálida esta vez. Entonces cuenta con mi apoyo también, le aseguró. Izuku asintió, aliviado, y cuando levantaron la vista, ya estaban llegando al bar donde se haría el concierto. El sitio era modesto, pero con buena vibra. La gente se reunía de pie en grupos, y algunos iban buscando una mesa libre. Ellos se colocaron cerca de un lateral del escenario, un lugar estratégico desde donde ver sin ser tan llamativos. La primera banda comenzó con mucho entusiasmo, seguida por otra, y así una tras otra. Izuku se distrajo un poco conversando con Shoto, comentando sobre entrenamientos y técnicas, hasta que escuchó el nombre de la última agrupación presentada por la animadora del evento. Con ustedes, Crimson Veil, anunció la presentadora, provocando gritos del público. Izuku miró al escenario casi sin interés, pero entonces, el tiempo pareció detenerse. Una chica apareció caminando hasta el centro del escenario, su paso seguro, casi hipnótico. Tenía el cabello oscuro, largo hasta la mitad de la espalda, lacio y brillante. Bajo sus ojos destacaban unos trazos de maquillaje rojo, en forma de picos sutiles, que se extendían desde el lagrimal hacia las mejillas, dándole un aire salvaje pero elegante. Un delineado negro acentuaba la forma felina de sus ojos oscuros, profundos, casi intimidantes. Vestía una chaqueta de cuero negra sobre una camiseta corta color borgoña, combinada con pantalones ajustados de vinilo, y botas con cadenas. Su estilo, en conjunto, le daba un porte magnético, casi intimidante pero cautivador. Y aunque Izuku no lo sabía, esta chica se llamaba Kyoka Hirou, la vocalista de la banda, que sostenía con naturalidad el micrófono mientras el público rugía su nombre. Izuku tragó saliva, incapaz de apartar la vista, sintiendo como algo en su pecho se agitaba, y sin poder evitarlo, murmuró apenas audible. ¡Wow! Izuku seguía con la mirada fija en aquella chica del escenario, como si su cerebro se hubiera quedado congelado en el instante en que la vio. La música, la voz, su presencia, era hipnótico. Oye, escuchó de pronto la voz de Shoto, seguido de un codazo que lo hizo casi saltar del susto. ¿Te gustó alguna de las que se está presentando ahora mismo?
Izuku parpadeó, nervioso, volviendo a la realidad. No. Para nada. Negó rápido, apartando la mirada, con las mejillas algo coloradas. Shoto lo miró con una pequeña sonrisa burlona, pero no insistió. Justo entonces, la presentación terminó entre aplausos y vítores, y la vocalista saludó al público con un gesto confiado. Izuku, ignorando a Shoto, decidió dar un paso impulsivo. Se escabulló entre la gente, pasando por un lateral del escenario hasta dar con la puerta que llevaba al camerino. Con mucho cuidado, la abrió apenas unos centímetros, asomándose antes de entrar. Dentro, varios de los músicos guardaban sus instrumentos o conversaban relajados. Izuku buscó con la mirada, y la vio. La chica pelimorada, Kyoka, estaba sentada bebiendo agua, con el maquillaje un poco corrido, pero aún con ese aire magnético. Respiró hondo, avanzó con pasos algo torpes y le tocó el hombro con suavidad. Ella giró el rostro con la ceja arqueada, sorprendida por la interrupción. El resto del grupo también volteó a verlo, generando una tensión incómoda. Esto, tartamudeó Izuku, tu presentación fue increíble. En serio. Kyoka ladeó la cabeza, sin perder esa expresión algo dura, aunque asintió. Gracias, respondió con simpleza, aunque sin bajar la ceja, intrigada. Izuku tragó saliva, notando como todos lo miraban. Mi nombre es Izuku, se presentó rápido, evitando decir Midoriya. Un par de los compañeros de Kyoka soltaron una carcajada. Izuku. Como el hijo de Isashi Midoriya, no. Izuku rió nervioso, intentando disimular. Ese sí, coincidencia, jeje, mintió fatalmente. Kyoka entrecerró los ojos, aún dudosa, pero le extendió la mano de manera educada. Kyoka Hirou, dijo simplemente. Izuku le estrechó la mano, notando lo firme que era su agarre, y por un segundo quedó atrapado en la intensidad de su mirada. Pero de pronto, sintió un golpe seco en la cabeza que casi lo tira. «Oye», se quejó, girándose. Shoto estaba detrás de él, nervioso, sosteniendo la gorra negra de Izuku en la mano. Había salido volando cuando lo empujó para sacarlo de ahí. Un silencio denso se hizo en la sala. Varios miraron a Izuku, que se removió incómodo cuando notaron su rostro descubierto. «Es el hijo de Isashi Midoriya», exclamó uno de los músicos, y casi de inmediato varios sacaron el celular para tomarle fotos. Izuku tragó saliva y sonrió de forma completamente nerviosa. «Estuvo genial conocerlos, me tengo que ir», balbuceó, y tiró de Shoto para salir corriendo. Mientras escapaban por el pasillo, escuchó a algunos gritar su nombre, a otros perseguirlos con flashes de cámara, y de fondo la risa divertida de algunos chicos de la banda. Antes de cruzar la puerta de salida, Izuku se giró apenas un segundo. Vio a Kyoka aún sentada, con expresión sorprendida, y le dedicó una pequeña sonrisa sincera, levantando la mano en señal de despedida. Ella, tras un momento de duda, asintió con una media sonrisa, mientras Izuku desaparecía con Shoto al exterior del local. Izuku y Shoto corrieron por el pasillo, sorteando a la gente que intentaba detenerlos para tomarles fotos, hasta que salieron de nuevo a la zona común del bar. Allí los esperaban Momo y Yuki, ambas un poco alarmadas al verlos llegar tan agitados. Izuku, con la respiración entrecortada, se acomodó la gorra de nuevo para taparse el rostro. Creo que es hora de irnos», dijo con voz temblorosa, mirando a Shoto de reojo con cierto reproche. Momo cruzó los brazos y fulminó a Shoto con la mirada. «¿Qué hiciste esta vez?», lo regañó. «Siempre complicas las cosas». Shoto suspiró, rascándose la cabeza, mientras Izuku intentaba fingir que no pasaba nada. «Yo solo le quité la gorra sin querer», se justificó, aunque se notaba avergonzado. «¿Cómo que sin querer?», soltó Momo con fastidio. Mientras empezaban a caminar a paso apurado hacia la salida del bar, Yuki los observaba con sus ojos bicolores entrecerrados. Izuku lo llamó con voz fría, haciendo que casi se tropezara al girar. «¿Por qué fuiste al backstage de la nada?». Izuku se puso pálido, desviando la mirada, intentando inventar algo. Bueno, yo, solo», balbuceó. Shoto,
con la sutileza de un ladrillo, intervino sin pensar demasiado. Fue a ver a la vocalista. Dijo que estaba guapa, largó, sin filtro. Izuku casi se atraganta con su propia saliva, abriendo los ojos de golpe. «Shoto», exclamó, totalmente sonrojado. Yuki apretó los labios, frunciendo el ceño mientras hacía un puchero leve, cruzándose de brazos con un suspiro. «HMPF, claro», respondió, claramente molesta, dándole la espalda un momento. Momo miró a Izuku, algo divertida pese a la situación. «Bueno, al menos tienes buen gusto», bromeó. Izuku solo quería que la tierra lo tragara. «¿Podemos irnos ya, por favor?», pidió, hundiéndose más en la gorra mientras se dirigían a la salida del lugar, deseando no volver a toparse con cámaras nunca más. Minutos después Izuku estaba algo distraído cuando llegaron al centro comercial, casi a la medianoche. Su mente seguía viajando una y otra vez al recuerdo de Kyoka sobre el escenario, su voz, su mirada, su forma de moverse. Incluso mientras marcaba el número de Asai, no pudo evitar sonrojarse ligeramente al pensar en ella. Poco a poco el grupo se fue despidiendo. Primero Momo, luego los hermanos Todoroki, cada uno subiendo a sus respectivos autos privados. Finalmente, unos minutos después, llegó Asai con gesto serio, como preocupado. Izuku apenas le prestó atención mientras subía al asiento trasero, con una sonrisa aún marcada en su rostro. «Gracias, Asai», le dijo distraído. Asai lo miró por el retrovisor con leve tensión. «Señor Izuku», intentó decir algo, pero prefirió callar cuando vio que Izuku estaba tan animado. El trayecto fue silencioso, y 20 minutos después llegaron a la mansión Midoriya. Izuku bajó con un suspiro aliviado, despidiéndose de Asai con una pequeña reverencia. «Gracias por pasar a buscarme», dijo. «Cuando guste, joven», respondió el chofer, aunque aún preocupado, y se marchó. Izuku entró a la mansión con cuidado, caminando directo hacia las escaleras, pero de pronto un escalofrío helado le recorrió la espalda. Sintió como si alguien lo atravesara con la mirada. Giró apenas el rostro, y allí estaba su padre, recargado en la pared junto a la puerta, sus ojos encendidos con una intensidad casi inhumana. Izuku tragó saliva de inmediato, agachando la cabeza en señal de respeto y haciendo una reverencia rápida. «Buenas noches, padre», murmuró con voz temblorosa. Isashi, sin moverse de su sitio, habló con un tono bajo, cargado de amenaza. «Sala de entrenamiento. Ahora». Izuku sintió las piernas flojas, pero obedeció sin discutir, caminando con pasos tensos hacia el lugar, mientras su padre lo seguía con el mismo porte intimidante de siempre. Al llegar, la sala estaba silenciosa, apenas iluminada. Izuku giró para encarar a su padre, intentando explicarse, pero Isashi no le dio ni medio segundo. «¿Creíste que no vería esto?», gruñó, levantando su celular con las fotos filtradas. Izuku apenas abrió la boca para contestar, pero entonces sintió un golpe de viento, y en un milisegundo, el puño de su padre estaba en su rostro. Un estallido de dolor lo atravesó mientras volaba varios metros y chocaba violentamente contra la pared de concreto, quedando a punto de perder el sentido. Los oídos le zumbaban. La visión le temblaba. Aún así, Izuku trató de levantarse, con la respiración cortada, temblando como una hoja. «Lo siento», logró balbucear, sosteniéndose con las rodillas. Isashi avanzó sobre él con pasos firmes, sin darle respiro, lanzando un nuevo puñetazo cargado de rabia. Izuku apenas logró inclinarse para esquivarlo, sintiendo el viento cortar junto a su oído. Otro golpe lo impactó directo en las costillas, arrancándole un grito ahogado mientras salía disparado por el suelo de la sala, rodando hasta chocar contra un costado del tatami. «Mírate», vociferó Isashi, avanzando con la mirada encendida de furia. El hijo del héroe número 3, mi hijo, revolcándose en un bar de mala muerte rodeado de gente vulgar. «Me avergüenzas, Izuku. Siempre me avergüenzas». Izuku se incorporó apenas, tembloroso, con la respiración cortada y el labio roto. Se secó la sangre con el dorso de la mano, luchando por mantener los ojos abiertos. «Y yo, solo quería divertirme un poco», murmuró apenas audible.
Hisashi no escuchó ni quiso escuchar. Cargó un nuevo golpe, llamas brotando de su puño, y lo alzó con crueldad. Silencio. Eres un Midoriya. No puedes darte esos lujos. Bramó, con la voz grave, cargada de desprecio. Voy a dejarte algo para que no lo olvides nunca. Izuku vio como las llamas crecían en la mano de su padre, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó arrastrarse, pero estaba demasiado débil. No otra vez. Entonces, algo dentro de él se quebró. Fue como si una compuerta olvidada se abriera en su mente. El aire a su alrededor se volvió gélido, y una exhalación helada escapó de su garganta. Sus cabellos, de un verde apagado, se tornaron en mechones blanquecinos. Izuku, sin saber cómo, pisó el suelo con fuerza, y una columna de hielo emergió violentamente bajo los pies de su padre, arrojándolo varios metros hacia atrás. Hisashi rodó por el suelo, atónito, viendo trozos de hielo astillarse a su alrededor. Se incorporó despacio, con los ojos tan abiertos que parecían a punto de salírsele de las órbitas. ¿Híbrido? Soltó, maravillado, casi eufórico. Después de todo, no eres un completo inútil. Híbrido. Eres un híbrido. Rió, emocionado, con el fuego aún chisporroteando en sus manos. Desde mañana, declaró, con una sonrisa casi maníaca. Desde mañana vas a entrenar hasta desmayarte. Vas a sacar todo ese poder. Se giró y salió de la sala sin mirar atrás, la puerta retumbando al cerrarse. Izuku quedó solo, con la respiración temblorosa, apoyado contra la pared. Su visión se hacía borrosa, las luces bailaban como sombras ante sus ojos. El frío que había liberado aún helaba su piel. Una lágrima le resbaló por la mejilla mientras sentía como su conciencia se apagaba. ¿Por qué no me amas?, murmuró, con un nudo en la garganta, antes de que su cuerpo cayera rendido sobre el suelo. Sé, mi papá, y en ese susurro roto, se desmayó, solo en la oscuridad de la sala. El sol ya se ocultaba tras los árboles cuando Izuku parpadeó, abriendo los ojos con dificultad. Su cuerpo entero dolía como si lo hubieran atropellado, y en cierto modo, así era. Tardó unos segundos en incorporarse, notando la manta que lo cubría, el crujido de la madera bajo él, y el olor tenue a té y leña. Miró a su alrededor, reconociendo al instante el lugar. La cabaña del abuelo, murmuró con voz ronca, frotándose los ojos. Se sentó al borde de la cama con lentitud, sintiendo una punzada en el costado. El ambiente era cálido, hogareño, lo opuesto a cómo se sentía por dentro. ¿Despertaste al fin? Se oyó desde otra habitación la voz grave de Rento. Izuku bajó la cabeza y se puso de pie, caminando despacio hacia donde estaba su abuelo. Entró en la pequeña sala de estar, con la cabeza gacha, sin atreverse a levantar la vista. Rento no dijo nada al principio. Estaba sentado sobre un cojín frente a una pequeña mesa, y frente a él, una taza de té humeaba suavemente. Con un gesto, deslizó otra taza hacia el lugar frente a él. Siéntate, muchacho, dijo con tono neutro. Izuku obedeció, sin decir palabra, tomando asiento y sujetando la taza con manos temblorosas. No la bebió. Hubo unos segundos de silencio, hasta que Rento rompió la quietud con voz tranquila. Me enteré de que ahora también puedes controlar el hielo, comentó, observándolo de reojo. Izuku asintió apenas, sin levantar la mirada. Rento suspiró, mirando el vapor del té. Tu padre también tardó en despertar todo su potencial, dijo de pronto. Cuando era niño, no era tan diferente de ti. Izuku siguió sin responder, los ojos bajos, la mirada opaca, ausente. Rento lo observó en silencio por unos segundos más, viendo la herida emocional marcada en su rostro. Él tenía miedo de su padre, igual que tú, añadió con tono más bajo. Pero a diferencia tuya, eligió convertirse en una versión aún peor. Creyó que eso era lo que se esperaba de él, y Izuku parpadeó, apenas un poco. Seguía callado, pero algo en sus dedos se tensó. Rento bebió un sorbo del té y dejó la taza sobre la mesa, con suavidad. Entonces lo miró directamente y le habló con más firmeza. Levanta la mirada, Izuku. El chico dudó un momento, como si le costara obedecer.
pero lentamente, levantó su rostro y miró a su abuelo a los ojos. Y entonces Rento le preguntó: ¿qué quieres ser? Izuku se quedó helado. La pregunta golpeó su pecho como una campana que resonaba desde lo más profundo. Su garganta se cerró, los ojos le ardieron de pronto. Tragó saliva con fuerza, y se sintió vulnerable, como si estuviera desnudo en esa cabaña. Yo, balbuceó, pero no supo qué decir. Su corazón latía con fuerza. Por un momento, no pensó en rankings, ni en All Might, ni en superar a nadie. Solo pensó en esa noche, en la música, en Kyoka, en las risas, en cómo se sintió libre por un instante. Luego recordó el golpe, la furia, la humillación. Y lo sintió otra vez. Ese nudo en la garganta. Izuku bajó la mirada otra vez, pero esta vez, para evitar llorar. No lo sé, susurró con voz quebrada. Solo sé que, ya no quiero sentir esto más. Su voz tembló, pero no por miedo. Esta vez era tristeza. Vacío. Un corazón agrietado hablando por fin. Izuku apretó con fuerza la taza entre sus dedos. Los nudillos se le pusieron blancos. El temblor en su garganta no desapareció, pero en lugar de lágrimas, exhaló hondo. Se levantó, empujando la pequeña mesa suavemente hacia adelante, haciendo que el vapor del té se dispersara. No voy a rendirme, dijo, y esta vez su voz no tembló. No importa cuántas veces me digan que soy una vergüenza. No importa cuántas veces me caiga, me voy a levantar. Rento le observó sin moverse, sus ojos entrecerrados, esa expresión en su rostro mezcla de orgullo silencioso y preocupación contenida. Voy a entrenar, continuó Izuku. Seré más fuerte que él. Más fuerte que mi padre. Más fuerte que cualquiera de mi familia. Y cuando lo logre, voy a hacer que todos lo vean. Pero sobre todo, voy a hacerlo para mí. No por el apellido. Se giró con decisión, sin esperar respuesta. Caminó hasta la puerta de la cabaña y la abrió. El aire fresco de la noche le dio en el rostro, y por un instante, sintió que algo dentro de su pecho ardía, no como el fuego de su padre, sino algo distinto. Una electricidad sorda que lo impulsaba a avanzar. Mientras se alejaba por el sendero de piedras, dejando atrás el tenue resplandor de la cabaña, Rento se quedó sentado, observando la taza de té aún humeante frente a él. No dijo nada al principio. Solo la contempló unos segundos, como si esa bebida tibia aún le hablara. Entonces, con un suspiro largo y viejo como la madera que crujía bajo sus pies, murmuró: al parecer, el ciclo se va a repetir. Afuera, el paso de Izuku se volvía cada vez más firme. La mansión se alzaba no muy lejos, como una sombra silenciosa entre los árboles. La caminata no era larga, pero la noche la hacía sentirse más pesada. Aún así, Izuku no se detuvo. Su cuerpo dolía, su mente ardía, pero por primera vez, no se sentía vacío. Con cada paso, algo se construía dentro de él. No solo quería entrenar para no ser una vergüenza. No solo quería demostrarle a su padre que valía. Quería romper ese ciclo. Y en algún lugar profundo de su pecho, esa semilla comenzaba a florecer. Izuku llegó a la mansión con el paso pesado, el cuerpo todavía dolorido y la mente cargada de pensamientos que le martillaban el pecho. Subió las escaleras en silencio, con las luces del pasillo encendidas y el eco de sus pasos siguiéndolo. Cada rincón de esa casa parecía mirarlo, como si las paredes mismas supieran lo que había pasado horas antes en la sala de entrenamiento. Abrió la puerta de su habitación con suavidad. Al principio no notó nada extraño. Pero cuando caminó hacia su escritorio, se detuvo en seco. Sus ojos recorrieron la habitación. No estaba su consola. Tampoco su tablet, ni su laptop, ni el proyector que usaba para ver películas. Revisó los cajones. Vacíos. Incluso su teléfono había desaparecido. ¿Eh? Murmuró, frunciendo el ceño. Buscó en la mesita de noche, debajo de la cama, dentro del closet. Nada. La puerta se abrió con un leve chirrido. Izuku, dijo la voz suave de Inko desde el umbral. Él se giró con un leve sobresalto. Su madre entró lentamente, sosteniendo un pequeño cuaderno de recetas en una mano.
Tu padre ha decidido que te quedarás en casa entrenando este último mes, dijo con suavidad. No irás a la academia hasta los exámenes de recomendación. Izuku no reaccionó al instante. Solo bajó la mirada. Ah, entiendo, respondió con un hilo de voz. Dijo que debías concentrarte, añadió Inko, sin atreverse a avanzar más allá de la puerta. Izuku forzó una sonrisa. Gracias por avisarme, mamá. Inko le observó en silencio. Su hijo estaba intentando aparentar fuerza. Pero ella conocía esa sonrisa. Sabía lo que escondía detrás. Había visto demasiadas veces esa mirada, ese pequeño temblor en las manos, cuando pensaba que nadie lo veía. Quiso acercarse. Quiso rodearlo con los brazos, decirle que lo sentía, que lo amaba, que no era justo lo que le estaba pasando. Pero se detuvo. No porque no lo sintiera, sino porque sabía que, si lo tocaba ahora, si lo abrazaba, él podría romperse. Izuku la miró un instante, los ojos apagados pero firmes. Inko bajó la vista, girándose hacia el pasillo. La comida ya está lista, dijo con suavidad, casi como si eso pudiera compensar todo. Y salió. La puerta se cerró despacio. Izuku se quedó en medio de la habitación, con el cuarto más vacío que nunca, y un silencio que pesaba como plomo. Apretó los puños. No dijo nada. Solo se giró hacia la ventana, y vio como la noche cubría el jardín. Iba a entrenar. Iba a resistir. Porque rendirse, no era una opción. Un mes pasó como si el tiempo mismo se hubiera congelado. En la mansión Midoriya, el calor del fuego y el frío del hielo eran constantes. Los entrenamientos no se detenían ni con la lluvia, ni con la noche, ni con el dolor. Izuku dejó de contar los días. Se despertaba cada mañana antes del amanecer, muchas veces incluso antes de que el mayordomo encendiera las luces de los pasillos. A las 4 a.m. ya estaba en el patio trasero, empapado en sudor antes del desayuno. Su padre no perdonaba errores. Si un ataque no era perfecto, si el hielo no era lo bastante sólido, si la electricidad no tenía filo ni precisión, volvía a empezar. Sin pausas, sin quejas, sin palabras. Durante ese mes, Izuku no cruzó una sola frase con nadie. No le respondió a su madre, no replicó ante los insultos de su padre, ni siquiera reaccionó a los comentarios burlones de Yoroi o a las miradas silenciosas de Shaggy. Cuando no entrenaba con Isashi, lo hacía solo. Cuando no entrenaba con su cuerpo, lo hacía con su mente. Cuando no avanzaba en combate, analizaba patrones, técnicas, posturas, estrategias. Las ojeras se habían marcado bajo sus ojos. Sus manos estaban cubiertas de vendas casi a diario. Su voz se sentía ajena, como si se le hubiera olvidado cómo se usaba. Y, sin embargo, su poder crecía. Ahora podía cubrir su brazo con una capa estable de electricidad. No solo eso, lograba moldearla en ráfagas cortas, controladas. Su hielo era más denso, más afilado, más obediente. Incluso su resistencia física aumentó. Una vez, durante una sesión especialmente exigente, Isashi lanzó una ráfaga de fuego directo al torso de Izuku. Este no gritó. Solo lo detuvo con una muralla de hielo proyectada desde su mano derecha y, en el mismo movimiento, usó su pie izquierdo como punto de impulso, generando electricidad para propulsarse hacia el costado del campo. Esa fue la primera vez que su padre no dijo nada. Ni un inútil. Ni un fracaso. Solo observó, con el ceño fruncido, y luego se marchó. Izuku se quedó solo. Como cada noche. Se sentó en el centro de la sala de entrenamiento, el uniforme pegado al cuerpo por el sudor, respirando de forma pausada. Miró sus manos, cubiertas por restos de escarcha y pequeños destellos eléctricos. Y aún así, su rostro estaba vacío. No pensaba en Hirou. No pensaba en Yuki, en Shoto, en Mono. No pensaba en videojuegos, ni música, ni vida social. No pensaba en Sidolia, en Sierra Justo, en Sierra Feliz. Solo pensaba en ser más fuerte. Una meta única, fría y concreta. Superar a su padre. El chico alegre y nervioso que una vez corrió por las calles con su gorra bajada y una sonrisa tímida, estaba enterrado, muy adentro. Silencioso.
Ahora, solo quedaba alguien más alto, más serio, y con una mirada que ya no parpadeaba ante el fuego. TSK, ¿eso fue todo? Bufó Yoroi mientras se secaba el sudor del cuello con una toalla. Pensé que durarías más, Izuku. El cuerpo de Izuku subía y bajaba con cada respiración. El combate había sido agotador, como todos. Aunque esta vez, no había terminado lleno de cortes ni inconsciente como antes. Esta vez, Yoroi había ganado por poco. Izuku, sin embargo, no mostró ni frustración ni orgullo. Solo se enderezó y se ajustó las vendas de sus muñecas sin decir nada. Desde el borde del campo de entrenamiento, Isashi observaba con los brazos cruzados, el rostro firme como piedra. «Has mejorado», dijo al fin, su voz resonando en la sala amplia y silenciosa. «Aunque sigues sin ser mejor que tu hermano». Izuku no respondió. «Ni se te ocurra bajar el nivel mañana», agregó Isashi, con ese tono que hacía temblar a cualquiera menos a sus propios hijos. «Ya sabes lo que está en juego». Izuku asintió una sola vez, sin mirarlo. «¿Puedo irme?», preguntó con voz neutra, baja, sin emoción alguna. Isashi no contestó al instante. Solo lo evaluó con la mirada, intentando tal vez encontrar rastro de miedo, de duda, de agotamiento. Pero lo único que vio fue el rostro sereno y distante de su hijo menor. Sin brillo en los ojos. Sin temblor en las manos. Como si nada de esto le afectara ya. «Vete», dijo al fin. Izuku se giró sin esperar otra palabra. Cruzó la sala mientras Yoroi lo miraba de reojo, con una mezcla de curiosidad y ligera molestia. Había algo raro en Izuku últimamente. No se quejaba. No parpadeaba. No hablaba. Y sin embargo, había algo en su postura que ya no parecía débil. Ya no era ese hermano menor que perseguía a todos con su cuaderno de análisis. Ahora se sentía más como una tormenta contenida. Izuku subió por los pasillos de la mansión. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañando las paredes de tonos dorados. Sus pasos eran tranquilos, casi mecánicos. Al llegar a su cuarto, se quitó la camiseta empapada, dejó los guantes sobre el escritorio y se paró frente al espejo. Su reflejo lo miró, delgado, marcado, pequeñas cicatrices nuevas sobre la piel, un leve mechón blanco aún permanecía entre su cabello. Sus ojos estaban apagados. Y aún así, dentro de ese vacío, se escondía algo que no tenía antes. Determinación. Izuku respiró hondo y cerró los ojos. Mañana sería el examen de recomendación. No por orgullo, no por venganza, no por el apellido Midoriya. Sino porque había decidido que iba a ser fuerte. Incluso si nadie lo amaba por ello. Izuku cerró la puerta de su habitación y encendió la lámpara de escritorio. Sobre la mesa había varios clavos de acero, pequeños discos de cobre y fragmentos de varillas metálicas, todos ordenados con precisión. Se sentó frente a ellos, enrolló las vendas sobre sus muñecas y juntó las palmas. Una tenue chispa recorrió su piel. Se concentró. Tomó uno de los clavos con 2 dedos y lo sostuvo en el aire. Canalizó una corriente débil, intentando mantener el flujo estable. El metal vibró levemente. Izuku presionó los dientes, bajó la potencia y afinó la dirección. El chispazo anterior había hecho que el clavo explotara en sus prácticas pasadas. Esta vez, el metal solo se calentó. Mantuvo la carga constante durante 10 segundos, luego la liberó. Suspiró. Agarró otro objeto, un disco más grueso, y repitió el proceso. Con cada intento, su pulso eléctrico era más firme. Su control había mejorado. Los objetos ya no explotaban, ni se derretían al instante. Ahora aguantaban la energía. Se detuvo un momento para frotarse los dedos. El hormigueo era constante, como si las yemas le latieran. Tomó una varilla y trató de imbuirla por completo. Esta vez, canalizó la electricidad por toda su longitud, y luego giró la muñeca. La varilla comenzó a emitir un zumbido leve. Izuku la movió lentamente en el aire, marcando trayectorias. Era como una antena cargada. Tenía una idea en mente. Si lograba manejar el flujo sobre un objeto metálico, podría convertirlo en un proyectil. Pequeño, rápido, y cargado de energía.
Era rudimentario aún, pero servía como base. Repitió la técnica 3 veces más. Ajustó la intensidad. Varió la frecuencia. Se anotó mentalmente cuánto aguantaba cada forma. La habitación quedó en silencio, solo roto por los chisporroteos suaves y su respiración contenida. Izuku trabajaba con precisión, sin distracciones, sin pensar en mañana. Solo electricidad, solo técnica. Cuando terminó, apagó la lámpara y se quitó las vendas. Se acostó sin decir palabra. Mañana era el examen, pero su cuerpo no temblaba. Cerró los ojos y dejó que el cansancio lo alcanzara. Izuku se acostó en la cama después de guardar los restos metálicos y apagar las luces. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente no dejaba de repasar los movimientos, las cargas, los errores que aún debía corregir. Se acomodó de lado, mirando la pared. Cerró los ojos lentamente. El examen era al día siguiente. No había espacio para fallar. Al amanecer, el sonido de los pasos firmes de su padre recorriendo el pasillo lo despertó antes de que el sol tocara su ventana. Se levantó de inmediato, ya vestido con su ropa de entrenamiento. No hubo saludo. Solo el cruce de miradas y un gesto con la cabeza que indicaba que era hora de salir. Izuku caminó detrás de Isashi hasta el auto. Asai ya los esperaba con la puerta abierta. El ambiente era tenso, pero familiar. Durante el trayecto, nadie dijo una palabra. Al llegar a Oa, el auto se detuvo frente a la entrada principal. Un grupo de estudiantes se reunía ya en la explanada. Algunos con uniformes, otros con ropa de entrenamiento. Todos hijos de héroes o figuras públicas reconocidas. Isashi bajó del auto primero. Se giró hacia Izuku con una expresión seria. No me hagas perder el tiempo. Izuku bajó sin responder. Se ajustó los guantes, caminó hacia la entrada y se unió al grupo de postulantes. Mientras avanzaba, escuchó algunos murmullos, algunos lo reconocieron de inmediato. Sabían quién era. El hijo del top 3. El hermano de 2 prodigios. Él no prestó atención. Solo buscó con la mirada a sus conocidos. Vio a Momo hablando con otro grupo, a Yuki un poco más alejada junto a Shoto. Cuando lo vieron, se acercaron. Así que viniste, dijo Shoto con los brazos cruzados. No podía faltar, respondió Izuku. ¿Estás listo?, preguntó Yuki mientras lo miraba de arriba a abajo, notando lo diferente que se veía. Lo estoy. Una voz por megáfono llamó a todos los candidatos a formarse. El examen estaba por comenzar. Izuku cerró los puños. El mes de encierro, los golpes, el silencio, todo iba a ponerse a prueba ahora. Caminó hacia donde les indicaban. La entrada a la primera fase ya estaba abierta. ¿Por qué no respondes?, preguntó Yuki mientras caminaban hacia la zona de pruebas. Te escribí varias veces este mes. Izuku seguía avanzando, con la mirada fija al frente. Pensamos que tu padre te había... Shoto no terminó la frase. Bajó un poco la voz y se puso a su lado. Solo queríamos saber si estabas bien. Estoy bien, respondió Izuku sin girarse. No pareces, replicó Yuki, frunciendo el ceño. Estás actuando raro. Solo estoy concentrado, respondió sin frenar el paso. ¿Concentrado o cerrado?, le soltó ella. Izuku apretó los dientes, pero no respondió. Siguió caminando. Tú no eras así hace un mes, agregó Shoto con el ceño ligeramente fruncido. Antes hablabas con nosotros. Ahora no hay tiempo para hablar, respondió Izuku al fin. Hay mucho que demostrar. Ninguno dijo nada después de eso. Siguieron en silencio hasta llegar al gran portón metálico que se abría hacia el área de prueba. Varios profesores y héroes profesionales estaban reunidos al otro lado, observando desde una plataforma elevada. Entre ellos, se encontraba Aizawa, quien tenía la hoja de datos de cada recomendado. Candidatos, bienvenidos, anunció un instructor por megáfono. Este es el examen de ingreso por recomendación. Solo los más preparados, los más talentosos y los más determinados pasarán. Las palabras retumbaron por todo el campo. Izuku cerró los ojos un segundo. Respiró hondo. El portón comenzó a abrirse lentamente. La primera prueba estaba por comenzar.
Las pruebas pasaron, Izuku destacaba en todas, hasta que llegaron las de combate 1 vs 1. Los altavoces resonaron con fuerza por todo el campo de pruebas. Candidato número 24. Midoriya Izuku. Candidato número 26. Kamari Ryusuke. Pasen al área de combate. Izuku se acercó a la plataforma designada. Sus pasos eran firmes. Kamari ya lo esperaba al otro lado, un chico de cabello castaño con tonos anaranjados y ojos dorados. Su traje de combate estaba decorado con una insignia de una flama negra. ¿Eres el hijo de Hisashi Midoriya, no?, preguntó Kamari con una sonrisa arrogante. Pensé que serías más impresionante. Izuku no respondió. Solo se posicionó. Desde las gradas, Aizawa entrecerró los ojos. Miró su hoja de datos. Ya había leído sobre el cambio radical de Izuku en el último mes. Su nivel, su actitud. No era el mismo chico alegre de hace unos años. Empiecen, anunció el árbitro. Kamari fue el primero en moverse, disparando una ráfaga de fuego directo a Izuku, quien rodó hacia un costado y levantó una barrera de hielo pequeña como protección. El fuego rebotó en la pared congelada, dejando vapor en el aire. ¿Hielo también?, rió Kamari. ¿Qué más ocultas, Midoriya? ¿O solo estás imitando a los Todoroki? Izuku no respondió. Mantuvo su distancia. Kamari siguió presionando, sus llamas crecían en tamaño y velocidad. Izuku parecía limitado, manteniéndose a la defensiva. Bloques de hielo brotaban para desviar ataques, pero sus movimientos eran medidos, demasiado medidos. ¿Qué pasa? ¿Eso es todo? ¿El gran hijo de un héroe top solo puede correr?, insistió Kamari, lanzando otra ráfaga. Izuku giró en seco y extendió su brazo, haciendo que una columna de hielo emergiera repentinamente bajo Kamari. El ataque fue rápido, preciso, y solo por reflejo Kamari logró retroceder. Desde arriba, los héroes presentes se incorporaron ligeramente. Ese hielo apareció de inmediato. Ni señales de preparación previa, dijo un profesor. Está calculando, no improvisa, añadió otro. Kamari chasqueó la lengua. Su expresión se tornó seria. Bien, si quieres jugar en serio, exclamó, incrementando su llama, esta vez envolviendo su brazo entero antes de lanzarse hacia Izuku. Izuku retrocedió un paso y alzó ambas manos frente a él, canalizando electricidad entre sus dedos. Rápidamente, bajó la mano derecha, tomó su muñeca izquierda con firmeza, y la energía comenzó a condensarse. El aire vibró con un sonido agudo. ZZZZZZZTTT, un destello azul relampagueante estalló en su palma. Eso es, murmuró uno de los héroes en la sala de observación, poniéndose de pie de golpe. Esa técnica. Chidori, dijo Aizawa, reconociendo de inmediato la postura y la descarga. ¿Ese niño planea usar eso en un examen?, dijo otro, alarmado. En la plataforma, Kamari avanzaba sin detenerse. Izuku giró en seco, usó su pie para crear una base de hielo que le dio impulso, deslizándose por un lateral y colocándose detrás de Kamari en un movimiento fluido. ¿Qué demonios? Kamari apenas alcanzó a girarse cuando sintió el frío recorrer su espalda. Izuku levantó el brazo, electricidad pura chisporroteando violentamente de su palma. A centímetros de impactar, una figura apareció en medio de los dos. SHHHHT. Un vendaje bloqueó el movimiento de Izuku. El brazo fue sujetado con fuerza por el árbitro, mientras Aizawa lo desarmaba desactivando su Kirk con su mirada penetrante. Basta. Combate finalizado, ordenó el árbitro. Izuku, con el ceño fruncido, respiraba agitadamente, la electricidad disipándose poco a poco de su cuerpo. Su mirada aún no se suavizaba. ¿Por qué lo detuvieron?, preguntó Kamari, jadeando. Estaba bien. Iba a poder. Aizawa lo ignoró y observó directamente a Izuku. ¿Planeabas atravesarlo con eso?, preguntó con dureza. Esa técnica no está diseñada para neutralizar, sino para matar. Izuku no dijo nada. Solo bajó el brazo con lentitud. En la sala de observación, los murmullos eran intensos. Ese chico, no dudó. No tuvo ninguna intención de detenerse.
Si no lo detenían, habría herido de gravedad al otro. En el rincón más apartado de la sala, un hombre de traje gris claro observaba la escena con una sonrisa casi imperceptible. Tomó su teléfono y marcó. «Ya lo encontré», dijo. «Tiene el linaje, tiene el control, y no teme actuar». Cortó la llamada. Mientras tanto, en el centro del campo, Izuku miraba a Aizawa, molesto, y luego al suelo. Apuntó hacia los pasillos y sin decir palabra, se retiró. Detrás de él, Kamari aún no podía creer lo cerca que estuvo de perder. Y en las gradas, Yuki Todoroki lo observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Esa técnica, esa mirada, ese no era el Izuku que conocía. Asaya abrió la puerta trasera del auto con su habitual seriedad. Izuku subió sin decir palabra, apenas un breve gesto con la cabeza a modo de saludo. Se acomodó en el asiento y cerró los ojos al instante, sin esperar a que el chofer dijera nada. Yuki se quedó de pie en las escalinatas de la entrada de la UA, apretando los puños con fuerza mientras veía el auto alejarse. Su expresión estaba cargada de molestia y algo más, frustración. Nunca antes lo había visto así. Y jamás la había ignorado de esa forma. «Idiota», murmuró por lo bajo, antes de darse la vuelta con un suspiro y volver al interior del edificio. Dentro del auto, el silencio se mantuvo por varios minutos. Asaya echó una mirada rápida por el retrovisor. «¿Salió todo bien, joven Izuku?» «Pasé», respondió sin emoción, sin abrir los ojos. Asaya sintió levemente, aunque sabía que no era solo eso. El ambiente en el interior del vehículo estaba denso. Como si Izuku hubiese dejado algo importante atrás. ¿Y los demás? También pasaron, dijo Izuku, bajando un poco el tono. Todos a la 1A. Asaya sintió de nuevo, aunque no hizo más preguntas. Lo conocía desde que era un niño. Sabía perfectamente cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio. Después de varios minutos, el chofer no aguantó más. «¿Sabe? A veces está bien hablar», comentó con tono neutral. «No es señal de debilidad». «No necesito hablar», respondió Izuku, abriendo un ojo con cansancio. «A veces lo necesitamos más de lo que creemos», dijo Asai, y no añadió nada más. El resto del trayecto transcurrió sin más palabras. Cuando llegaron a la mansión Midoriya, los portones se abrieron como siempre, y los guardias se cuadraron en cuanto el vehículo pasó. Asai estacionó con cuidado frente a la entrada principal. Izuku bajó, se despidió con una inclinación leve y comenzó a caminar hacia el interior. Asai lo miró alejarse por el retrovisor. HMPH, se parece más a su padre cada día, dijo para sí, con una mezcla de orgullo y tristeza en el pecho. Mientras tanto, dentro de la mansión, el eco de los pasos de Izuku resonaba con fuerza. Iba directo a su habitación. No había felicitaciones. No había bienvenida. Solo el sonido seco de sus propios pies contra el mármol. Y en lo más profundo de su mente, aunque había logrado entrar a la mejor academia de héroes del país, no sentía ni una pizca de alegría. Solo presión. Solo expectativa. Y una voz, retumbando en su memoria. «Entrenarás hasta desmayarte». Izuku llegó a la mansión Midoriya, aún con el uniforme de la OA levemente arrugado y las vendas en sus nudillos ajustadas. Cruzó la entrada principal con la mirada baja, pasando por el amplio recibidor sin detenerse. «Bienvenido, Izuku», dijo Inko desde el pasillo lateral que conectaba con la cocina. Izuku alzó la vista apenas. «Hola, mamá», respondió con un tono apagado, sin frenar su paso. Inko quiso preguntarle cómo le fue, si estaba contento, si había alguien con quien quisiera celebrar, pero solo suspiró al verlo seguir su camino directo al ala de entrenamiento. La sala de entrenamiento era amplia, con paredes acolchadas, piso reforzado y un sistema de refrigeración especial para los entrenamientos con fuego y electricidad. En el centro, Rento ya lo esperaba. Llevaba puesto su típico yukata blanco de entrenamiento, los pies descalzos, y en su regazo descansaba su vieja katana de madera, aunque rara vez la usaba en sus combates con Izuku. «Llegas tarde», dijo sin moverse. «Fui aceptado», contestó Izuku, mientras se quitaba la chaqueta del uniforme y se ataba el cabello hacia atrás.
Ya soy parte de la clase 1A. Rento asintió, sin mostrar sorpresa. Sabía que lo harías. Aunque casi cometes una estupidez con ese ataque, dijo, girando un poco la cabeza para observarlo con el rabillo del ojo. Vi la grabación. ¿Querías atravesarlo o solo asustarlo? No pensé en eso, respondió Izuku mientras comenzaba a hacer estiramientos. Solo pensé en ganar. Rento observó en silencio. El tono con el que lo dijo no era impulsivo ni desafiante. Era completamente plano. Eso es nuevo en ti, dijo finalmente. Se levantó con un leve crujido de articulaciones. Bien. Estírate bien. Hoy vamos a exigirnos más que de costumbre. Izuku no dijo nada. Solo continuó. Primero cuello, luego hombros, codos, cintura, rodillas. Cada movimiento preciso, sin la torpeza de hace unos meses. Rento lo observó mientras ajustaba las cintas de su cama, notando los músculos más marcados, los gestos más centrados. Izuku no era el mismo. Después de 20 minutos de estiramientos, ambos se colocaron frente a frente. Vamos con la electroquinesis, ordenó el anciano. Izuku asintió, alzando una de sus manos. La electricidad recorrió sus dedos con naturalidad, sin chispas descontroladas ni sobrecargas. En la palma de su mano comenzó a formarse el sonido característico de la técnica. Chidori. Un sonido agudo, como 1000 aves graznando al unísono, llenó el espacio. Rento entrecerró los ojos. Lo controlas mejor. Ya no se dispersa. ¿Cuánto puedes mantenerlo? Unos 7 segundos antes de que me sobrecargue el brazo, respondió Izuku, sin perder la concentración. Manténlo por 10. Vamos. Izuku apretó los dientes, y el aura eléctrica se intensificó. Sus músculos temblaron un poco, pero resistió. A los 8 segundos, empezó a titilar. 9. En el 10º, desactivó la técnica soltando un jadeo leve, la mano humeando. Bien. Ahora cuerpo a cuerpo. Ambos tomaron posición. Rento se movió primero, lanzando una serie de ataques directos, rápidos, medidos. Izuku los bloqueaba o desviaba, usando tanto su agilidad como su quirk para anticipar los movimientos. Los dos intercambiaron golpes con fluidez. No hablaban, no gritaban. Solo el sonido de los pies contra el tatami, los roces de las ropas, y las descargas eléctricas ocasionales al chocar. Izuku aprovechaba los impulsos eléctricos en sus piernas para esquivar con rapidez, y en sus brazos para fortalecer bloqueos. Rento lo forzaba a reaccionar constantemente, lanzando ataques impredecibles. Pero de pronto, se distrajo. Solo un instante. Izuku vio el hueco, se impulsó con una patada eléctrica y lanzó un puñetazo directo al costado de su abuelo. Un golpe certero. Sin embargo, Rento reaccionó a tiempo, inclinándose apenas, y sujetó la muñeca de Izuku, usando la misma inercia de su nieto para derribarlo con un movimiento limpio y seco. Ese fue bueno, dijo el anciano, respirando más agitado que de costumbre. Izuku permaneció en el suelo, jadeando. Te desconcentraste, dijo con tono neutro, sin orgullo alguno en su voz. Rento se pasó una mano por la barba. Sí. Me distraje. No dijo más. Pero en su mente, el rostro de Isashi en su juventud apareció por un instante. La misma expresión tensa. El mismo vacío detrás de los ojos. Suficiente por hoy. Ve a bañarte, ordenó Rento, volviéndose de espaldas. Izuku se levantó sin decir nada, tomó su toalla y caminó hacia los baños. Mientras el sonido del agua llenaba la ducha y el vapor comenzaba a cubrir los espejos, Rento se quedó de pie en el centro del dojo, solo, mirando la katana de madera que había dejado a un lado. Sus dedos rozaron el mango con lentitud. ¿Qué te hice, Isashi? Murmuró, sin que nadie lo oyera. ¿Qué estamos haciendo contigo, Izuku? Se sentó en silencio, esperando que la cena familiar llegara. Pero dentro de él, una preocupación crecía cada vez más. Izuku bajó las escaleras ajustando el cuello de su camisa negra. Encima llevaba un saco azul oscuro, sin corbata, y unos pantalones formales, pero cómodos. Su cabello aún estaba algo húmedo, cayendo hacia un costado de su rostro.
Al llegar al comedor principal, se detuvo un momento en la entrada. La gran mesa estaba casi llena. A un lado, sus abuelos maternos conversaban con Sherry, que se reía con elegancia, como si estuviera en una entrevista de televisión. Yoroi estaba apoyado sobre el respaldo de su silla, revisando algo en su teléfono. Frente a ellos, estaba el hermano de Inko, su tío, acompañado de su hijo, un chico de unos 22 años con una sonrisa confiada y una postura muy recta, vestido con un traje que claramente dejaba ver su intención de impresionar. Izuku caminó con paso firme hasta la silla vacía junto a su madre. Ella le sonrió suavemente. «Te ves muy bien», le susurró. Él asintió con una leve sonrisa, sin responder. Apenas se sentó, su abuelo materno lo saludó con la mano levantada, y su primo lo miró de reojo, evaluándolo, como si esperara que Izuku dijera algo, pero no lo hizo. Minutos después, la puerta lateral se abrió con un sonido apenas audible. Todos en la mesa, menos Izuku, giraron la cabeza. Hisashi Midoriya entró al comedor con su usual presencia imponente. Traje oscuro, sin chaqueta, camisa blanca con las mangas dobladas hasta los codos, y una mirada aguda que parecía juzgar cada rincón de la sala. Caminó con pasos medidos hasta la cabecera de la mesa, donde Inko ya había colocado su plato. «Lamento la demora», dijo, aunque su tono no expresaba ninguna disculpa real. Todos lo saludaron. Algunos con admiración, otros con algo de tensión en la mirada. Hisashi se sentó, cruzó una pierna y observó la mesa con cierta satisfacción. La cena comenzó con algunos platos ligeros mientras la conversación se abría. El primero en acaparar la atención fue el primo de Izuku. «Mi hijo ya alcanzó el puesto 34 del ranking nacional», comentó con orgullo el tío de Izuku, mientras apoyaba la mano en el hombro de su hijo. «Nada mal para su segundo año como héroe profesional, ¿eh?» «Felicidades», dijo Inko con una sonrisa. «Me alegra mucho que estés subiendo tan rápido». El joven hizo una leve reverencia. «Gracias. Aún tengo mucho que aprender, pero estoy enfocado». «De eso se trata», añadió Rento, que se había unido a la mesa con discreción, sirviéndose sake en una copa pequeña. «¿Qué tipo de kirk tenía, otra vez?», preguntó Yoroi, sin levantar mucho la vista de su plato. «Manipulación de campo gravitacional». «A corto alcance», respondió el primo, con un toque de orgullo. «Muy útil en combate urbano», dijo Sherry, asintiendo con la cabeza. La conversación giró entonces hacia los logros recientes de los hermanos Midoriya. «Yoroi ya entró en el top 10», mencionó Hisashi, mientras tomaba un bocado. «No me sorprende. Ha sido consistente, metódico. Sabe cómo moverse tanto en batalla como con la prensa». Yoroi se limitó a asentir con una sonrisa incómoda. No estaba del todo cómodo con los halagos públicos, especialmente viniendo de su padre. «Y Sherry también ha subido posiciones», continuó Hisashi, mirando hacia su hija. «Top 12. Aunque con tu último desempeño en Yokohama podrías entrar al top 10 en cuestión de meses». «No me gusta presumir», respondió Sherry con una sonrisa sutil, «pero sí, es posible. Aunque no me obsesiona». «Bien. Como debe ser», dijo Rento, bebiendo un sorbo. «El ranking es una consecuencia, no un objetivo». Hisashi asintió ligeramente, y entonces sus ojos se desviaron hacia Izuku. La mesa bajó su tono de inmediato. Nadie dijo nada durante unos segundos. Izuku, sin alzar la mirada, cortaba su comida en trozos pequeños. «Izuku», llamó Hisashi, con la voz neutra pero firme. «Entraste a la clase 1, ah. Supongo que al menos hiciste eso bien». Izuku levantó apenas la cabeza y respondió sin expresión. «Sí. Fue fácil». Una frase corta. Cerca. No hubo orgullo en su voz. Ni satisfacción. Sherry lo miró de reojo. Yoroi también, en silencio. Hisashi alzó una ceja, quizás sorprendido por el tono. Por la falta de entusiasmo. Pero no dijo nada más. En su interior, posiblemente interpretó esa frialdad como determinación. Como crecimiento. Izuku cortó el último trozo de carne en su plato, lo llevó a su boca, masticó y tragó sin prisa.
Luego, con un movimiento elegante pero firme, dejó el tenedor a un lado y se apoyó hacia atrás en la silla, cruzando los brazos. No estaba allí para impresionar a nadie. Había dejado de intentar eso hace un mes. Rento observó a su nieto largo rato. Inko también. Nadie más se atrevió a preguntarle cómo se sentía. Después de una hora, la cena familiar había terminado hacía unos minutos. Los platos ya estaban retirados de la mesa y las tazas de té caliente se repartían entre los adultos que aún seguían conversando animadamente en la sala principal de la mansión Midoriya. Izuku, con la chaqueta ya puesta y el cabello aún algo húmedo de la ducha, estaba en la entrada, colocando lentamente sus zapatos. Desde la sala, la voz grave de su padre resonó. ¿A dónde crees que vas? Izuku se giró ligeramente, manteniendo una expresión neutra mientras respondía. A caminar un poco. Nada más. No tienes permitido salir entre semana. Y menos a esta hora, replicó Hisashi con firmeza. Pasé el examen con honores, añadió Izuku, sin levantar la voz, pero dejando entrever un dejo de determinación en su mirada. Dijiste que si no fallaba, no me pondrías restricciones. Hisashi se cruzó de brazos, evaluándolo en silencio durante unos segundos. Todos en la sala parecieron notar la tensión. Inko levantó la cabeza, inquieta, pero no intervino. Finalmente, el padre de Izuku bufó y giró el rostro. Haz lo que quieras. Pero no llegues tarde. Izuku asintió con la cabeza, se ajustó la chaqueta y salió por la gran puerta de la mansión. Respiró hondo al sentir el aire fresco de la noche. El camino hasta el centro de la ciudad fue tranquilo. A pesar de la hora, la zona comercial aún estaba viva. Grupos de amigos riendo, parejas caminando con helados, artistas callejeros mostrando sus talentos. Las luces de neón pintaban las calles con reflejos vibrantes. Izuku caminaba con las manos en los bolsillos, observando todo en silencio. Una ligera brisa le despeinaba el cabello, pero no le importaba. Miraba las sonrisas de la gente, sus conversaciones, los gestos relajados, se sintió fuera de lugar por un momento. No sabía cuándo fue la última vez que simplemente salió a caminar sin pensar en entrenar o en su apellido. Cruzó una esquina y, por simple costumbre, miró hacia la tienda urbana que solía seguir en redes. Una figura salía justo en ese instante, empujando la puerta de vidrio con el pie mientras guardaba su teléfono en el bolsillo de su chaqueta. Llevaba una bolsa negra con el logo de la tienda estampado en blanco. Cabello violeta, coleta alta, delineado negro perfectamente trazado y un par de aros en la oreja izquierda. Izuku se detuvo de golpe. Parpadeó un par de veces, reconociéndola de inmediato. Kyoka Hirou. Ella no lo había notado. Estaba mirando a ambos lados antes de cruzar la calle. Izuku, por impulso, dio un paso rápido hacia ella. Oye, llamó. Kyoka se detuvo. Giró la cabeza hacia él con una ceja alzada. Le tomó un par de segundos ubicarlo. ¿Midoriya? Preguntó con cierta sorpresa. Izuku se quitó la gorra que traía en la cabeza, sonriendo con un poco de incomodidad. Solo Izuku, corrigió. Nos vimos hace un mes, en el concierto. Fuiste la última en presentarte. Sí, lo recuerdo, respondió ella, esbozando una sonrisa leve. Pensé que te habías esfumado después de todo ese escándalo. Izuku rió, rascándose la nuca. Bueno, técnicamente, eso fue lo que hice. Me fui corriendo. Y desapareciste por un mes, dijo Kyoka, mirándolo con más atención. No volviste a aparecer por ningún lado. Estaba ocupado, respondió Izuku bajando un poco la mirada. Cosas familiares, entrenamiento. Ya sabes. Hijo de un héroe top 3, sí. Me imagino, dijo ella, encogiéndose de hombros mientras sostenía su bolsa con una mano. Aunque no pensé que te volvería a ver. Pensé que eras del tipo hola y adiós. No, no lo soy, negó él rápidamente. Solo, no suelo conocer gente fuera de mi entorno. Y aún así viniste a saludarme, comentó ella, cruzándose de brazos con una ligera sonrisa. ¿Era porque te gustó la presentación? Sí, admitió Izuku con sinceridad, aunque bajó un poco la mirada. Fue increíble.
De verdad. Tienes una presencia potente. Kyoka lo observó por unos segundos, luego soltó una pequeña risa. Gracias. Aunque no soy tan famosa como para que me reconozcan por la calle. No te subestimes, dijo Izuku, esta vez con una sonrisa más segura. Kyoka se quedó en silencio por un momento, como si evaluara algo en su cabeza. ¿Quieres caminar?, preguntó de repente. Izuku la miró con sorpresa. ¿Ahora? Sí. Me dirigí a casa, pero no tengo prisa. Y parece que tú tampoco. No, la verdad, no, respondió él, asintiendo. Ambos comenzaron a caminar por la acera, ahora uno al lado del otro. Ninguno decía mucho al inicio. Las luces de los postes los iluminaban a intervalos, y el murmullo de la ciudad era el único sonido de fondo. Pero a Izuku no le molestaba el silencio. No era incómodo. Al contrario, era extraño cómo se sentía tranquilo caminando con ella. ¿Te gusta vivir bajo tanta presión?, preguntó Kyoka sin girar a verlo. No es que me guste, respondió él. Es lo que hay. Desde que tengo memoria me dicen que tengo que superar a All Might, o al menos a mi padre. Parece agotador, comentó ella con sinceridad. Lo es, confesó Izuku. Pero no hay opción. Siempre hay opción, replicó ella, metiendo las manos en su chaqueta. Solo que a veces da miedo tomarla. Izuku se quedó en silencio, digiriendo esas palabras. Caminaron un par de cuadras más hasta llegar a un pequeño parque. Kyoka se sentó en uno de los bancos y lo invitó con un gesto. Izuku dudó por un momento, pero se sentó a su lado. ¿Sabes qué Kirk tengo?, preguntó ella, rompiendo el silencio. Izuku negó con la cabeza. No lo mostraste en el concierto. Kyoka extendió la mano y de la palma emergió una onda de sonido visible, como un pulso. Vibró en el aire y movió suavemente las hojas de los árboles más cercanos. Se llama reverberación. Puedo manipular las ondas sonoras y convertirlas en fuerza física. O en distorsión. Depende de cómo lo canalice. Eso es asombroso, respondió Izuku, mirándola con genuina admiración. No tanto como el tuyo, replicó Kyoka. Sé que eres un híbrido. Lo vi en el combate de recomendación. Izuku se tensó ligeramente. ¿Ya salió eso en redes? No. Tengo amigos en el comité. Y mi madre trabaja con algunos héroes. Se filtran cosas. Entonces, ¿también eres parte de una familia de héroes? Kyoka asintió. Mi madre fue una heroína reconocida. Ya retirada. Mi padre era bajista en una banda. Se enamoraron y, bueno, aquí estoy yo. Izuku sonrió con algo de nostalgia. Ojalá mis padres hubieran tenido una historia así. Kyoka lo miró de reojo, notando cómo su expresión se volvía un poco más sombría. Hey, si alguna vez necesitas hablar, o ir a un concierto donde nadie te conozca, sabes dónde encontrarme. Izuku la miró, sorprendido por la calidez en sus palabras. Gracias, Kyoka. Ella se levantó y miró su teléfono. Debo irme. Pero me alegra haberte visto de nuevo, Izuku. A mí también, respondió él. Kyoka sonrió una vez más antes de caminar calle abajo, fundiéndose entre las luces de la ciudad. Izuku se quedó unos minutos más en ese banco, con la mirada hacia el cielo nocturno, y una pequeña sonrisa en el rostro. Izuku caminó con paso firme por las calles cada vez más vacías del centro. Las luces comenzaban a apagarse en las tiendas, y el bullicio de la ciudad se desvanecía poco a poco en la distancia. Se subió la capucha mientras atravesaba la última avenida, y tras unos minutos de silencio y pensamiento, llegó a las enormes rejas de la mansión Midoriya. Asai, que lo esperaba en la entrada del garaje, no dijo nada. Solo asintió al verlo y abrió el portón. Izuku respondió con un leve movimiento de cabeza y cruzó sin hablar. Caminó por el pasillo principal, subió las escaleras y entró a su habitación sin hacer ruido. Se dejó caer sobre la cama, aún vestido, con los brazos extendidos y la vista en el techo. Exhaló profundamente. El encuentro con Kyoka seguía fresco en su mente, pero no lo dejó divagar demasiado. Cerró los ojos y se dejó llevar por el agotamiento. Durmió profundamente.
Los días que siguieron pasaron en relativa calma. A pesar de que el inicio de clases estaba a la vuelta de la esquina, Izuku no disminuyó ni un solo día su entrenamiento. Se levantaba antes del amanecer, incluso antes de que su padre pudiera obligarlo a hacerlo, y bajaba a la sala de entrenamiento. Su rutina era estricta: ejercicios de fuerza, resistencia y control kirk. Alternaba entre sesiones de precisión eléctrica, conduciendo energía en alambres y objetos de metal, el perfeccionamiento del chidori, y prácticas de formación de estructuras de hielo. Rento, su abuelo, lo supervisaba de vez en cuando, aunque cada vez hablaba menos. Observaba a su nieto en silencio, notando cómo su determinación lo alejaba de todo lo demás. Durante las noches, Izuku se encerraba en su habitación para estudiar estrategias, combates famosos, analizar grabaciones y tomar notas. En un par de ocasiones, Sheiji y Yoroi lo buscaron para ver si salía a caminar o jugar con ellos, pero él simplemente cerraba la puerta o respondía con un seco no. Inko notó como su hijo parecía más retraído que nunca. Le dejaba comida en la habitación y la encontraba sin tocar, fría. A veces, ella se asomaba mientras él entrenaba solo, canalizando electricidad en cada músculo hasta caer de rodillas por el agotamiento. Quiso intervenir varias veces, pero no lo hizo. Isashi, por otro lado, se mostraba satisfecho. Cada vez que veía los resultados de los entrenamientos o los informes de Rento, solo decía: así debe ser. Un Midori ya no puede permitirse la debilidad. Y así, entre silencio, sudor y determinación, pasó la semana. Hasta que finalmente, la noche anterior al inicio de clases, Izuku se encontraba de pie en su habitación, frente al uniforme de la OA que colgaba listo sobre una percha. Lo observó con atención por varios segundos. No sonreía. No se sentía emocionado. Solo se preparaba. Como una máquina bien afinada. Como un arma esperando ser usada. Se acostó sin decir una palabra. Y durmió sabiendo que, al día siguiente, comenzaría un nuevo capítulo. Uno que él mismo escribiría. El sol apenas comenzaba a asomar por encima de los muros de la mansión Midoriya cuando Izuku ya se encontraba en la sala de entrenamiento, cubierto de sudor. Su cabello caía ligeramente sobre sus ojos mientras golpeaba una bolsa pesada reforzada con placas metálicas, canalizando electricidad en sus nudillos con precisión medida. Cada golpe dejaba un pequeño crujido estático en el aire. Solo se detuvo cuando su respiración se volvió demasiado agitada como para continuar. Subió a su habitación, se duchó con agua fría, dejando que la sensación lo mantuviera despierto y enfocado. Se vistió con el uniforme recién planchado de la OA. Camisa blanca, saco gris, corbata roja. Se miró al espejo. No dijo nada. Bajó al comedor, donde ya estaba esperándolo su abuelo, Rento, sentado con un periódico abierto y una taza de té humeante al lado. El viejo bostezó fuertemente, rascándose la cabeza mientras pasaba de páginas sin mucho interés. Echó un vistazo a su nieto entre el periódico. «Primera vez en la OA, ¿eh?», dijo con voz ronca. «No hagas nada, idiota». «Bueno, no más de lo necesario». Izuku solo asintió mientras comía tranquilamente. Huevos revueltos, tostadas, un poco de fruta. Frente a él, Rento cerró el periódico y, como era costumbre, giró su cabeza hacia una de las trabajadoras que pasaba cerca. «¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué no me das de comer tú?» «En la boca, vamos», dijo con una sonrisa ladeada, señalando su cucharita de té. «Señor Rento, por favor», respondió la maid con un suspiro, ya acostumbrada a las bromas del abuelo Midoriya. Izuku no se inmutó. Terminó su desayuno, se limpió los labios con la servilleta y se levantó. Hizo una reverencia hacia su abuelo antes de salir del comedor. «Voy saliendo». Ve. «Y no olvides patear traseros», dijo el viejo mientras le daba un sorbo a su té. Izuku salió al jardín, donde vio a su madre agachada entre las flores, regando las hortensias que tanto le gustaban. Inko levantó la cabeza al sentir su presencia. «¿Ya te vas, Izuku?» Él asintió. «Muchísima suerte en tu primer día», dijo ella, sonriéndole con dulzura, aunque con un dejo de preocupación en los ojos.
Izuku solo asintió nuevamente, sin sonreír, y se alejó por el camino de piedras blancas que llevaba a la entrada. Allí lo esperaba Asai, de pie al lado del auto negro. Le abrió la puerta sin decir palabra, y cuando Izuku subió, él la cerró con cuidado. En el trayecto, el silencio reinó. El joven Midoriya mantenía la mirada fija en la ventana, la ciudad aún adormecida pasando a su lado. No había tensión. No había emoción. Solo concentración. Al llegar a la UA, Asai detuvo el coche frente a la entrada. «Buena suerte, joven Izuku», dijo con una leve sonrisa. «Gracias, Asai», respondió Izuku en voz baja antes de salir. Caminó hacia el edificio principal, reconociendo algunas caras, ignorando otras. Encontró el salón 1, sin dificultad. Abrió la puerta y se encontró con una sala vacía, ordenada, aún oliendo a muebles nuevos y pisos recién encerados. Caminó hasta uno de los pupitres cerca del centro, junto a la ventana. Lo consideró por un momento, y se sentó ahí. A los pocos minutos, vio a Yuki entrar. Luego a Shoto. Detrás de ellos, Momo. Todos lo miraron al entrar. Se notó la vacilación. Buscaron asientos, lejos de él. Se sentaron en la otra esquina del aula. Ninguno le dijo nada. Izuku no reaccionó. Se quedó en silencio, mirando por la ventana, hasta que escuchó una voz a su costado. «¿Este asiento está libre?» Giró el rostro. Reconoció la voz antes de ver a la persona. Era Kyoka Hirou. Estaba de pie, con su bolso colgando de un solo hombro, cabello lacio cayendo justo por debajo de la mandíbula. Llevaba el uniforme igual que todos, pero su estilo natural, algo punk, algo sobrio, seguía presente en su postura y mirada. Izuku parpadeó una vez. «Sí», dijo con voz calma, pero sorprendido internamente. Ella se sentó a su lado. Sacó sus cosas y se acomodó. Izuku miró por un segundo a Yuki, que lo observaba de reojo con el ceño ligeramente fruncido, pero desvió la mirada como si no le importara. Shoto también notó la escena, pero no dijo nada. Kyoka se giró un poco hacia él, sin perder su tono neutro. «¿Así que tú eres Izuku Midoriya?» «Sí», respondió sin mirarla. «Vaya. Supongo que era cierto que habías estado en el backstage ese día», añadió con una pequeña sonrisa en la comisura de los labios. Izuku se tensó un poco. Tenía curiosidad. «Nada más», replicó con tono medido. «Curioso que tu curiosidad incluyera colarte por la puerta de seguridad», añadió ella, cruzando los brazos sobre la mesa. Izuku no respondió. Aún así, por un segundo, su boca se torció casi imperceptiblemente, casi en una sonrisa. Ella soltó una pequeña risa nasal y miró hacia el frente, sacando su cuaderno. «Bueno. No me caes mal, por ahora», dijo sin mirarlo. Izuku le sostuvo la mirada a Kyoka, con calma. «¿Recuerdas cuando nos encontramos en el centro?», preguntó en voz baja, mientras algunos compañeros seguían entrando al aula. Kyoka lo miró con una media sonrisa. «Claro que sí. Se cruzó de brazos sobre el pupitre, te veías elegante. Para ser sincera, no pensé que fueras tú al principio». Izuku desvió la mirada por un segundo, sonriendo apenas. Tenía una cena familiar, pero necesitaba caminar un poco. «Aire fresco», dijo, encogiéndose de hombros. «Ya veo», respondió Kyoka, como si evaluara cada palabra. «Lo entiendo. A veces uno solo quiere estar lejos por un rato». Izuku asintió, sin decir más. Justo cuando Kyoka parecía a punto de agregar algo más, una voz áspera, cansada y directa cortó el ambiente del aula. «Pónganse el uniforme de educación física. Está debajo de sus escritorios. Patio en 5 minutos». Todos los alumnos se giraron hacia el frente del aula, donde un hombre delgado con ojeras profundas los miraba como si ya estuviera harto del año escolar, a pesar de que recién empezaba. «Soy Aizawa Shota. Su profesor titular. Nada de presentaciones. Nada de bienvenida. Vamos a probar de qué están hechos», agregó mientras se pasaba una mano por el cabello desordenado. «Los que lleguen tarde, pierden puntos». Con eso dicho, simplemente desapareció de la puerta del aula, dejándolos a todos en silencio.
Izuku se agachó, sacando el uniforme blanco y azul. Mientras comenzaba a ponerse la chaqueta, notó como varios alumnos murmuraban con nervios o emoción. Kyoka, a su lado, se ató el cabello en una coleta baja y dijo, con una sonrisa seca: bueno, esto va a estar interesante. Izuku, en silencio, asintió. Estaba listo. Izuku se levantó y se dirigió hacia los vestuarios. Ya en los vestuarios masculinos de Loa, el ambiente era caótico, como era de esperarse el primer día. Algunos se cambiaban en silencio, otros hablaban sin parar, y unos cuantos ya comenzaban a mostrar su carácter. Izuku, mientras se colocaba la parte superior del uniforme de educación física, observaba desde su banco a sus compañeros. A su izquierda, un pelirrojo musculoso hablaba con entusiasmo, aparentemente sin notar que el rubio de ceño perpetuamente fruncido a su lado ya estaba al borde de una explosión. Vamos, Bakugou. ¿Qué probabilidad crees que tengamos de pelear uno contra uno? ¿Y si nos hacen correr? ¿Te imaginas que sea una prueba tipo torneo? Decía Kirishima con su energía habitual. Cállate, bastardo escandaloso. Gruñó Bakugou, alzando la voz. No me hables mientras me pongo las botas o te reviento la cara en la prueba y fuera de ella. Izuku observó esa dinámica sin intervenir. Ya conocía al explosivo Katsuki Bakugou. Después de todo, su reputación como uno de los candidatos más fuertes también lo precedía. Mientras tanto, al fondo del vestidor, una escena distinta se desarrollaba. Miren lo que nos han dejado. Decía Mineta, señalando un pequeño agujero en la pared que conectaba con el vestuario de las chicas. Es como un regalo de nuestros predecesores. Mineta, eso no está bien. Le recriminó Kaminari con la voz elevada. Apenas es el primer día, ¿quieres que te expulsen? Exactamente. Añadió Ida, ajustando con energía sus gafas. Ese comportamiento no es digno de un héroe. Deja de rebajarte a semejantes bajezas. Bah, las oportunidades están hechas para tomarse, respondió Mineta, ignorando las advertencias y acercando su ojo al hueco. Justo cuando parecía que iba a cumplir su lamentable cometido, una botella de agua voló por los aires. Había sido lanzada por Bakugou, aparentemente con la intención de golpear a Kirishima, pero este la esquivó por pura suerte. La botella, en cambio, dio de lleno en la cabeza de Mineta. ¡Ah! Chilló, cayendo de espaldas con una mezcla entre drama y karma, mientras sus piernas pataleaban en el aire. Kaminari soltó una risa contenida. Kirishima silbó como si nada pasara. Ida cruzó los brazos con firmeza, murmurando sobre moralidad. Izuku solo negó levemente con la cabeza, mientras ajustaba los guantes de su uniforme. No estaba para distracciones. Había entrenado duro. Y hoy, lo demostraría. Fin del video.